for your excellent conference. A continuación, continuamos con la presentación del doctor Martín Gómez. Él nos va a hablar sobre hematemesis en la sala de endoscopia. Bueno, nuevamente agradecer al doctor Aponte por esta invitación y felicitarlo por tan maravilloso congreso. Bueno, el doctor Aponte me puso a hablar a mí de la hematemesis, este signo clínico que En estos 25 años de ejercicio de la gastroenterología me he enfrentado a muchos sangrados digestivos altos en la unidad de endoscopia o en urgencias. Todos los que estamos aquí que trabajamos con estos pacientes, esto es lo que nos eleva la adrenalina y nos hace amar esta profesión. Cuando buscamos el signo de hematemesis vemos que se han encontrado alrededor de 6.000 registros, pero el primer registro que encontré fue de este cirujano escocés, Chister, el cual reportaba los 2 primeros casos de hematemesis en la literatura científica por una infección parasitaria. Realmente, el sangrado digestivo causa alrededor de 1 de 1.000 hospitalizaciones año, con una incidencia que va de un 50 a 150 casos por 100.000 habitantes, con 500.000 hospitalizaciones al año. Pero lo más importante es esto: observen cómo la mortalidad, aunque la mortalidad cruda no ha bajado significativamente, sí ha bajado en los pacientes que no tienen comorbilidades y que son menores a los 60 años. La mortalidad básicamente está concentrada en los mayores de 80 años y esto es gracias a todas estas guías que es un honor que me hacen estar en esta tarima con el doctor Alan Barco, que es el que ha creado casi todas estas guías que nos han permitido en estos años manejar a nuestros pacientes. Todas estas guías, desde el 2018, 2020 y la última del 2021, nos enseñan paso a paso cómo evaluar a nuestros pacientes. Pero siempre que estamos en urgencias nos preguntamos varias cosas ante el sangrado. ¿Cómo estabilizarlos? ¿Cómo estratificarlos? ¿Les doy IVP antes de la endoscopia o no les doy? ¿Cuándo le hago la endoscopia? ¿Voy de urgencias a la 1 de la mañana a hacérsela o me quedo durmiendo y voy al otro día? ¿Le aplico eritromicina o no le aplico eritromicina? ¿Qué hacer? ¿Lo transfundimos o no lo transfundimos? ¿Qué hacemos? ¿Le damos después de controlar el sangrado IVP o no le damos? ¿Le damos tratamiento antitrombótico o no le damos tratamiento antitrombótico? Pero esto es lo más importante que me parece a mí que uno debe enseñarle a sus residentes y estudiantes: buscar, por lo menos, examinar al paciente y ver de dónde están sangrando estos pacientes. Si yo tengo un paciente que tiene eritema palmar y eritema plantar, que tiene uñas de Terry, que tiene ginecomastia, ausencia del vello axilar, pues obvio que muy probablemente el sangrado de este paciente es un sangrado varicial o varicoso. Es decir, este paciente probablemente en un sitio prehospitalario deberíamos colocarle la terlipresina. Existen casos más curiosos como este que nos hemos encontrado a través de estos 25 años. Un paciente con neurofibromatosis tipo 1 que tenía hematemesis y tenía un neurofibroma en el duodeno que le estaba sangrando. O esta paciente que venía con hematemesis y le encontramos que tiene angiodisplasias en los labios, en la lengua, y lo que encontramos es que tenía, ¿podemos correr ese video, por favor? Tenía múltiples angiodisplasias en toda la cavidad gástrica, cuerpo, antro, y eso es lo que le había hecho sangrar. Bueno, parece que no corrió. Este paciente muy curioso, un muchacho de 25 años con hematemesis y tenía estas púrpuras que característicamente en la púrpura de Henoch-Schönlein se da en los glúteos o en las rodillas. Y al examinarle el duodeno tenía una ulceración muy importante. O este paciente, ¿podemos correr ese video? En el cual llegó choqueado sin ningún signo clínico en la historia clínica. El paciente no lo acompañaron, lo encontró la policía tirado en un andén, y lo que encontramos al hacerle la endoscopia de urgencias es que tenía una gran cantidad de sangrado en fondo, en cuerpo, y un estudiante nos dijo: oiga doctor, ¿y este paciente por qué tiene esa cicatriz? Pues esa cicatriz era que tenía una fístula aortoentérica. Desafortunadamente ese paciente se nos murió. Bueno, ¿cómo evaluar entonces y estratificar esos pacientes? Utilizamos la escala de Glasgow. No voy a enfatizar mucho en estos puntos porque sé que más adelante los van a tocar y solo vamos a enfatizar en el sangrado no varicial.
La escala de Glasgow-Bradford nos permite evaluar en un score que va de 0 a 23 puntos cuál es el riesgo que tiene este paciente. Yo creo que lo que más se ha avanzado y en esta escala es que un paciente que tiene melenas, es decir, que solo tiene un punto, podríamos mandarlo para la casa sin ningún problema si todos los otros factores están controlados. Yo me acuerdo de mi práctica en el San Juan de Dios que llegaba un paciente con melenas a las 11 o 1 de la mañana y nos tocaba quedarnos en el hospital a hacerle una endoscopia de urgencias porque había una alarma en todo eso. ¿Qué hacer del tiempo en la endoscopia? Esto es otro factor que afortunadamente ha cambiado mucho en estos 25 años. Observen cómo el hacer endoscopia antes de las 24 horas o alrededor de las 24 horas no altera de manera significativa la mortalidad ni de manera significativa el resangrado. Es decir, que si un paciente llega en la noche en un hospital, lo que hay que hacer es estabilizarlo, darle todos estos medicamentos y al otro día el gastroenterólogo puede ir a hacerle la endoscopia, o sea que podemos dormir muy bien. Darle o no darle IVP antes de la endoscopia. Existen 2 revisiones de Cochrane y curiosamente las 2 revisiones, tanto la del 2010 como la del 2022, se basan en estos 6 artículos, los cuales dicen que no mejora la mortalidad, no mejora el resangrado y solo altera la necesidad de intervención endoscópica y por eso es la controversia si les damos o no IVP antes de la endoscopia. En cuanto a la terapia con eritromicina, este metaanálisis que reúne 5 estudios, alrededor de 600 pacientes, nos muestra que mejora la visualización de la mucosa, reduce la necesidad de una endoscopia de revisión, pero no mejora la duración del procedimiento o la necesidad de unidades de transfusión, pero son recomendadas por las guías. Recientemente, el año pasado, escuchamos este artículo en el DDW sobre dar metoclopropamina. El artículo ya fue publicado hace 2 meses en Full Test y muestra cómo podría ser una opción, pero realmente lo que mejora de manera significativa es la visualización en el fondo del estómago no más. Bueno, ayer vimos una de esas maravillosas conferencias como un paciente con metoclopropamina hacía disquinesias y ya me dio miedo usarla. En cuanto a la transfusión restrictiva, tanto para el sangrado por hipertensión portal como por úlcera péptica, sabemos que los pacientes que los mantenemos con una hemoglobina alrededor de 7 o 8 tienen mejor desenlaces en mortalidad y en resangrado. Entonces podemos decirle a nuestros residentes que no necesitamos hemoglobinas de 10 o 12, eso ya está en la literatura bastante claro. En cuanto a la terapia endoscópica, seguimos basándonos en la clasificación de Forrest, clasificación que fue establecida hace 50 años. Esto nos demuestra que no tenemos que estar cambiando con clasificaciones y clasificaciones. Esta clasificación sigue siendo válida y nos muestra cómo los pacientes que tienen sangrado en chorro, sangrado en babeo o vaso visible tienen un alto riesgo de continuar sangrando o de resangrar y debemos hacerle una intervención endoscópica porque la intervención endoscópica nos reduce el resangrado casi en un 62%, nos reduce la mortalidad en un 60%, reduce las estancias hospitalarias y reduce las necesidades de transfusión, entonces está totalmente indicado. Pero la terapia endoscópica, como lo muestran en las guías del doctor Loran Lane del American College, debe ser siempre una terapia dual. No nos debemos conformar con solo adrenalina, inyectarla y diluirla y colocarla. Tenemos múltiples dispositivos. Yo creo que estamos ante la época de oro o la época dorada de la endoscopia terapéutica. Creo que la cirugía en sangrado digestivo casi que está en distinción, aunque como vamos a ver, siempre es un arma que debemos tener o un as bajo la manga. Tenemos clit, tenemos sondas, tenemos Mospray, tenemos diferentes accesorios que nos permiten manejar estos pacientes. Este es uno de los pacientes de la introducción, es un paciente que le dejé al residente colocar el primer clit y no fue muy exitoso, entonces le pasamos nosotros el clit. Pero es para demostrar cómo estos hemoclit son maravillosos y ya todos lo podemos manejar. Cuando los introdujeron era un misterio y ya es un arma indispensable que debemos exigir a los prestadores de salud que nos los faciliten para poder hacerle los tratamientos a estos pacientes y no enredarnos mucho. Aquí le estamos colocando
el hemoclit para saber si estaba bien colocado, lo que hicimos fue primero cerrarlo, y eso es una recomendación que yo les doy, cerrarlo y no liberarlo hasta que estemos seguros que sí lo hemos controlado el sangrado, como en este caso, porque pues obviamente no son económicos y pues no nos van a aceptar que utilicemos para eso. O en este caso, que es un sangrado en óxido, en babeo, también los hemoclit son supremamente eficientes y son muy recomendables. Bueno, vamos a adelantarlo aquí. Pero cuando tenemos otras lesiones como esta, como la lesión de la FO, pues probablemente el hemoclit no va a ser lo más eficiente. Entonces tenemos que tener creatividad y pues utilizar un CAP o una banda de ligadura. Con eso lo controlamos de manera más eficiente. O cuando está el vaso visible, primero lo inyectamos, tratamos de colocarlo alrededor en la cabeza del vaso y luego también pasamos un hemoclit y lo controlamos de manera eficiente. Estos hemostáticos que son pues realmente la moda en el mundo, en Colombia solo tenemos desde hace unos 2 años el Hemospray, pero como vemos van a venir otros, están en camino, realmente tienen una eficiencia muy buena en control del sangrado. Este es un artículo reciente del doctor Jung, lo que muestra que por lo menos son tan iguales como la terapia estándar de inyección y de colocar hemoclit. El problema es que son costosos y también tienen tasas altas de resangrado. Probablemente la indicación que tienen es en el sangrado multifocal de los pacientes con cáncer gástrico como este. En estos pacientes sí deberíamos tener a disponibilidad estos polvos hemostáticos porque la lesión no está en un solo punto, como podemos ver aquí, que está sangrando a chorro en un lado y sangrando a chorro en el otro lado, y si nos ponemos a inyectarnos se nos muere el paciente. Entonces tenemos que tener en cuenta los recursos y la eficiencia de manera muy importante. Vamos a adelantar esto un poquitico. O el CLID obesco desafortunadamente aún no está disponible en el país. Este no es un CLID normal, que de los que utilizamos para cerrar perforaciones, sino es un CLID que tiene una copa más corta y metaanálisis recientes han mostrado que tiene una eficiencia similar a la terapia estándar y están indicados sobre todo en los pacientes que tienen alto riesgo de resangrado. Este trabajo que escuché en el AGA de este año me pareció muy bonito, muy interesante. Es que cuando tengamos esas lesiones en el bulbo duodenal que no las podemos controlar y vuelven y sangran, podemos adaptar la terapia vacuum que utilizamos para el cierre de perforaciones, que es colocarle una esponja a la punta de una sonda de nasogástrica y impactarla en el bulbo duodenal. Aunque fueron solo 19 casos, hubo un éxito del 100% de controlar el sangrado y pues se los dejo para que lo tengan en cuenta estos pacientes. Bueno, otro aspecto que dan las guías es dar el IVP posendoscópico. Definitivamente aquí no hay discusión. El IVP posendoscópico, darlo 72 horas con un bolo de 80 miligramos, ha demostrado que disminuye las tasas de resangrado y de mortalidad. Hay pacientes que definitivamente no podemos controlar con ninguno de estos tratamientos. Es un paciente que tuvimos hace más o menos un año, es un paciente que entré a la endoscopia, lo llamaron como a las 5 de la tarde un domingo y vemos este es el esófago totalmente lleno de sangre, el fondo del estómago lleno de sangre, no le encontramos nada. No pudimos entrar, le tuvimos que hacer una embolización. El paciente vuelve y sangra como a los 3 días, entramos otra vez a la endoscopia, le encontramos una úlcera en la curva menor, le colocamos un hemoclit y después, 2 días después, vuelve y sangra el paciente, luego hace abdomen agudo y tocó hacerle una gastrectomía total. Desafortunadamente, bueno, el clit estaba bien colocado, pero desafortunadamente al embolizar la gástrica izquierda y la gastroduodenal, desafortunadamente el paciente hizo necrosis y desafortunadamente sobrevive con un esofagostoma. Pero es para tener en cuenta que definitivamente la cirugía, aunque cada vez está más en desuso gracias a los insumos que tenemos, es una opción. Bueno, yo siempre a mis residentes les trato de enseñar trucos y bueno, voy a tomar el atrevimiento de enseñar aquí trucos que hemos aprendido en conferencias de los últimos 25 años y son los siguientes. El utilizar un yelco adecuado, por lo menos 2 yelcos cuando lleguen estos pacientes en urgencias. Si no encontramos la fuente de sangrado, colóquele un CAD que puede ser el CAD mismo de ligadura. Observen cómo
esta cosa tan simple, un Yelco 22 solo nos da 35 mililitros por minuto, pero si le colocamos al paciente 1 o 2 Yelcos 16, observen cómo nos da 250 mililitros por minuto, lo podemos reanimar de una manera mucho más eficiente. Tratemos de utilizar el endoscopio más grueso que tengamos, este es el endoscopio estándar, si podemos tener un endoscopio terapéutico mucho mejor. Cuando el paciente esté sangrando mucho y el sistema de succión no nos esté sirviendo, quitemos el sistema de succión de su conexión normal y tratemos de colocarlo directamente en el canal de trabajo. Esto nos eleva por lo menos al doble la potencia de succión y les va a ayudar muchísimo. En los pacientes que no tengamos sino el inyector, la adrenalina y no tengamos otro recurso, podemos utilizar la punta del asa de la polipectomía y es un eficiente coagulador. Y si tienen una unidad tipo 300 que tenga coágulo spray, los estudios han mostrado que es igual que una sonda caliente. Finalmente, me queda 10 segundos. Este es el algoritmo. Entonces, si nosotros tenemos un paciente con sangrado digestivo, lo clasificamos con la clasificación de Glasgow. Si es un punto, mándelo para la casa sin problema. Si es mayor de 8 puntos, busquemos una unidad de cuidado intensivo. Siempre que el sangrado sea masivo, la recomendación es mejor entubarlos, asegurar la vía aérea, transfundirlos solo cuando la hemoglobina baja de 7, hacerle la endoscopia, no necesitamos hacerla en las primeras 24 horas. Si le hacemos la endoscopia, de acuerdo a la clasificación de Forrest, los estigmas 1A, 1B, tratarlos con terapia dual. El 2B o coágulo adherido, siempre hay controversia en la literatura, pero definitivamente tenemos que remover el coágulo y tratarlo. Y el 2C podemos incluso mandarlos para la casa. Muchísimas gracias. Hola, muchas gracias al doctor Martín Gómez por la excelente presentación y los tips muy prácticos.